jeroglíficos. Infinitos, eso era lo que pasa, ¿verdad? Porque antes era difícil, no había papel, no había tinta, como les decía. Y así comenzó, o sea, la historia de la comunicación, como la necesidad de nosotros de comunicarnos, ¿verdad? Cómo dejar huella en lo que hacemos o en lo que ellos antes hacían. Igual quizás nosotros estábamos en esa cultura, ¿verdad? Tenemos dice que la condensación de escritos que después eran leídos en las casas herméticas en Egipto y transmitían de manera documentada todas aquellas aseveraciones verbales que habían mantenido sus ancestros, donde los núcleos grandes que registraban la recopilación de datos es Egipto con la biblioteca de Alejandría, y luego están los judíos con el relato de sus ancestros que forman lo que es considerado hoy como el Antiguo Testamento. Entonces, el primer libro escrito, o sea, sabemos que es la Biblia, o sea, y el Antiguo Testamento, y es el libro que más se ha traducido en miles de idiomas. Vamos a hablar de la comunicación o sea, el tipo de comunicación que usaba Jesús. ¿Alguno de ustedes me puede decir cómo Jesús enseñaba? ¿Cómo Jesús daba a conocer su doctrina de amor? A través de parábolas. De hechos. Sí. Ejemplos. ¿Verdad? Y verbal, ¿verdad? Porque, digamos así, el grupo es y él hablaba. Y interesante, ¿verdad? Porque él no tenía un discurso escrito o estar leyendo, porque no había. O sea, el tener esa oratoria, ese conocimiento, porque él fue elevado. Él ya sabía en qué momento, a qué personas le iba a dar tal enseñanza. Porque para uno fue otra, para otro otra. Entonces es saber, ¿verdad? Que el mensaje para cada uno es individual y que, o sea, tenemos que tener el conocimiento para transmitir ese mensaje. Y bueno, y Jesús para nosotros es el comunicador por excelencia. Es como decir a lo que deseamos llegar a ser el comunicador como él, ¿verdad? Y bueno, y luego está Pablo, que Pablo fue en sí el que impulsó lo que fue la divulgación. Y, bueno, les hablaba de la época de Jesús, ¿verdad? Bueno, dice que luego aparece Pablo haciendo lo mismo, transmite la palabra a través de sus experiencias y también a través de recabar las experiencias de otros y las transmite por medio de su oratoria. Ese es el medio de difusión utilizado en ese momento de la historia. Y bueno, y fue de lugar en lugar en esa época. Recordemos que, no sé si algunos ya leyeron Pablo y Esteban. Bueno, en este libro él relata, o sea, todo lo que hizo, ¿verdad? Que él iba de, como digamos, yo estoy aquí en Tegucigalpa y vaya hasta Villa Santa, pero a pie, ¿verdad? Porque en ese tiempo no había carros, el medio de transporte era el camello y era bien difícil. Entonces, lo que es la entrega, ¿verdad? La entrega para divulgar ese mensaje. Y bueno, y ahora nosotros con tanta facilidad que tenemos, solo mandamos aquí un mensajito y ya se difunde. O sea, ahora no necesitamos ir hasta Nacaome o hasta Dalí, Villa Santa para transmitir un mensaje. Y bueno, la siguiente. Dice que Pablo le pide a Lucas que reescriba las experiencias y que empiece a redactar. Y aquí un punto bien interesante porque recordemos que Lucas era doctor. Entonces quiere decir que como nosotros ya tenemos experiencia en otras vidas pasadas, por decirlo así, ay, pero yo no sé ni redactar, o yo no sé hacer esto, pero si Pablo le pide a Lucas que reescriba, que
que él pues lleve como bueno, por decir así, como un bosquejo, ¿verdad?, de todo lo que está aconteciendo. Entonces nosotros igual en nuestros centros espíritas debemos de ir documentando todo lo que está pasando, todos los fenómenos de curación. Seguimos. Entonces, bueno, lo bueno que aquí lo tengo. Y hablaba de Lucas, ¿verdad? Sí. Dice que también en ese momento aparece la casa del camino y la idea de nuestro maestro Pedro de transcribir los relatos a través de Marcos y hacer lo que inicialmente se conoció como el relato de Marcos o el inicio de un evangelio que le servía de documentación a las casas cristianas o a las casas del camino misionero. Y vemos aquí la importancia, ¿verdad? Porque si los discípulos estuvieran en esa época, no hubieran escrito nada, no conociéramos de Jesús, no conociéramos de todo lo que él hizo. Entonces, el saber la importancia, ¿verdad?, de la divulgación, de documentar todo lo que está pasando. Eso es por la parte de Jesús, ¿verdad?, que es el documentador por excelencia. Sigue Pablo, Marcos, y bueno, ahora le vamos a hablar sobre uma coisa importante em relação a Pablo, que em meio de comunicação, naquela época não havia, como nós sabemos, na rádio, TV, outra forma larga de comunicação. Então, Pablo teve um meio de comunicação larga para a época. Quem sabe que Pablo teve essa ideia, claro, com inspiração de espíritos, de espiritualidade, de ser que foi direto de Jesus para ele. Qual foi esse meio de comunicação mais rápido para a época, além da oratória? Você sabe? Entendeu? sí, que cuál fue el medio que utilizó Pablo en la época, aparte de la oratoria. La escritura también. Aí Pablo, como ele começou a se comunicar? Las cartas. Então, vemos que eles eram a forma mais rápida de se comunicar. Pablo viu que não era possível estar presente em todos esses locais, nas igrejas que fundavam, né? Em cada cidade. Então, se Jesus inspirou a Pedro, a Pablo, a escrever as cartas. Então, se assim ele se comunicar, as cartas começaram a ser copiadas. Várias pessoas copiavam e iam passando para outras. Então, era um meio de comunicação, como você vê, comunicação social, um meio mais rápido de comunicação. Y según la historia, Dios se comunicaba con sus profetas. El medio de comunicación que Dios usaba eran los sueños. Usó mucho con Daniel, que por medio de sueños él podía descifrar al rey lo que iba a suceder. Entonces ese era un medio de comunicación. Eran los sueños, que me parecía uno de los medios de comunicación más bellos, porque él tenía la capacidad de descifrar esos sueños. Igual me dio la oportunidad de prepararse. Interesante. Bueno, ahora voy a hablar sobre los medios que utilizó Allan Kardec para descubrir lo que es la doctrina empírica. Dice que en el siglo XIX el libro era considerado la forma más eficaz de transmitir el mensaje, y es ahí donde nace la codificación espírita, donde Allan Kardec decide utilizar el medio de comunicación masivo más eficaz existente en la época. Luego aparece la revista espírita, que por los espíritas es muy poco conocido y que muchos conceptos de la doctrina espírita existen en
una revista y que no están en los libros. Entonces, ahí miramos que lo primero que utilizó Allan Kardec para divulgar la doctrina espírita fueron los libros y luego la revista. Después él tenía la revista espírita, ¿no? Sí. Foi aí que começou a publicação social espírita, a divulgação espírita. Y no fue fácil, o sea, él se puso a escribir, sí, pero como en ese tiempo la gente era, o sea, tenía un tema cerrado, creyendo que el ocultismo era ocultismo, brujería y mil cosas, ¿verdad? Entonces dice que durante todo ese tiempo ese fue el medio de comunicación masivo para llegar a las masas. El libro como instrumento eficaz de la comunicación. Allan Kardec lo utiliza y era tan eficaz que le quemaron varios libros en Barcelona. Y es allí donde Allan Kardec expresa: podrán quemar los libros, pero no las ideas ni los espíritus. Y hasta el sol de hoy aquí está, porque son las ideas, los espíritus, los libros y igual los espíritus nosotros. Aqui o computador, podemos falar como temos por outra pessoa, ele vai ser, temos em computador, eu falo para isso como temos poucos alunos, né? Aí podemos, você até pode usar o seu telefone, se quiser, eles ficaram mais perto para ler aqui. Que podemos quedarnos un poquito más cerca para poder leer las diapositivas. Aquí, acá. Porque se algo se continuar assim daí não é possível, né? Eu vou colocar a carga porque aqui não tem problema, tá? Não tem mais. Não tem problema. Mas isso aqui tem. Se carregando, não tem grana, não pode. Pode chegar perto aqui, chega cá. Puedes venir un poquito más cerca. Sí, en el siglo XX aparece lo que es la radio y unos años después lo que es la televisión, ¿verdad? Bueno, es aquí donde tenemos que recalcar que las casas espíritas y la doctrina espírita no hace uso ni de la radio ni de la televisión, al grado de que en la actualidad la radio y la televisión ya están quedando caducas, ya que el avance tecnológico nos proporciona un medio eficaz que llega fácilmente a las masas a un menor costo, como lo que es el internet. Y ustedes se dan cuenta, ¿verdad? O sea, y también en los costos que requiere tener una radio local, una radio nacional o un canal de televisión. Y lo que es el internet nos facilita esa posibilidad de tener una radio, igual, o sea, lo que ya sucedió en la casa de oración de Centro, que ya está la radio y la televisión, o sea, no sé si, para ponerles un ejemplo como HCH, por ejemplo, es el canal que más se mira aquí en Honduras, que es un canal que tiene, si me permiten, estoy pasando una lista, anda la que usted. Y a través del canal, o sea, está el HCH Televisión, HCH Radio, igual estamos nosotros.
Radio La Voz de la Luz, Radio y TV La Voz de la Luz y La Verdad. O sea, en un solo, o sea, el mismo contenido sirve tanto para la radio como para la televisión. Y es ahí donde uno, el trabajo que hace tanto, o sea, va más enfocado en la televisión, porque como en la radio solo es audición, entonces uno se debe de esmerar más en hacer un trabajo para televisión. Creo que sigue. Que sí, dice que por qué razón los espíritas no hemos hecho uso de la radio y la televisión. Yo a veces digo que es por pena, que la gente no lo usa, es que es espírita. ¿Qué dirán? El que dirán, ajá, que a veces uno mismo como que se coarta, ¿verdad? El decir que soy de tal, pues, de tal doctrina, porque nosotros no somos una religión, nosotros somos como, o sea, más, o sea, hay de todo, aquí hay de todo, porque los espíritus son tanto, o fueron en su vida pasada católicos, de otra religión, de otra cultura, y nosotros englobamos todo eso, no nos cerramos a un solo campo. Bueno, y ahí dice, ¿verdad?, que por miedo, por falta de conocimiento o porque no nos preparamos. Y aquí nace la necesidad de crear un perfil del recurso humano para la transmisión masiva por parte de la doctrina espírita, utilizando la radio y la televisión unidas a la internet para abaratar los costos, para que sea accesible a otros, pero teniendo la preparación de un recurso humano. Y ahí, porque muitas casas espíritas não acho que não se deve divulgar aquele espírita, não pode passar, sair de quatro paredes, você fica a mente limitada que isto é de TV, rádio para aparecer, para aparência, para se orgulhar, para assim que não devemos fazer isso. Então nós outros sabemos que, como nós falamos de carta de Pablo, precisamos procurar meios de divulgar a doutrina espírita de forma ampla, para levar o consolo, como a Bela falou isso em prece, em oração, porque o consolo do espiritismo, todo o conhecimento, que se leva para as pessoas, isto é um bem que se dá, evita o aborto, o suicídio, evita os males da humanidade. Então, nós precisamos divulgar a doutrina espírita, todos os meios possíveis. A comunicação é a forma mais rápida y más amplia. Bueno, y hablando, ¿verdad?, de lo que es el recurso humano, ¿cuántos aquí no les gustaría pues, estar dirigiendo una radio? Estar preparando lo que es la información para el divulgado. ¿Les gustaría? Sí, entonces, el perfil, yo en sí le voy a dar más un perfil espiritual, o sea, el tener el conocimiento, ¿verdad? El conocimiento de la doctrina espírita, el saber que el mensaje que vamos a divulgar tiene que ser positivo, porque no vamos a cambiar el lenguaje, no vamos a hablar de que lo que es el conocimiento. Importante el conocimiento sobre la doctrina espírita, sobre los espíritus, sobre la reencarnación, porque nosotros no pasamos en eso. ¿Qué es la reencarnación? Porque como espíritas creemos en la reencarnación, también lo que es el tener el control de nosotros mismos, el saber que dentro de la casa espírita, así como somos dentro de la casa espírita, tenemos que ser fuera de la casa espírita, porque no van a decir, ay, miren aquel que está hablando por la radio de amor y aquí está peleando con su mujer.
o con los vecinos, o con eso, con lo otro. El cuidar esa imagen de uno mismo, el cuidar la imagen de que si soy bueno, pues soy bueno, pero si soy malo, pues tengo que cambiar todo eso para alcanzar el objetivo de divulgar, y divulgar primeramente con nosotros mismos, con nuestros actos, para ir avanzando poco a poco. También dicen que ser objetivo y equilibrado en sus posturas para actuar con responsabilidad, respetuoso del derecho, del credo y la libertad de personas. Sí, porque nosotros no vamos a decir, pues que usted tiene que ser espírita, usted tiene que ser espírita, no. O usted, sí, porque ahí no le están enseñando nada. No, o sea, hay que respetar que si usted es católico, pues es católico. Si usted es evangélico, es evangélico. Porque el mensaje de nosotros es amplio, es positivo sobre todo. Porque si nosotros decimos a su prójimo como a usted mismo, o haga obras de caridad, el evangélico lo sabe, el católico lo sabe, que si no lo se pone en práctica, ya es otro asunto. Pero el espiritismo profesa con hechos, por ejemplo, la caridad, la iglesia católica habla de la caridad, la iglesia evangélica habla de la caridad, pero de repente el espírita lo hace con hechos, cuando se hacen las campañas, cuando se va al hospital, la gente se sorprende en los hospitales porque dice, ¿y ustedes quiénes son? ¿De qué religión o de qué ONG? Porque es la diferencia que se está haciendo de los espíritus, que ellos hacen con hechos el gran mandato que Jesús nos dejó, el amar a nuestro prójimo, el compartir tiempo con el enfermo, el visitar al anciano, y es una de las cosas bellas que tiene el espiritismo, ¿verdad? De repente el católico admira eso y el evangelio es de que se tiene esa dedicación a las campañas de amor y de caridad. Una de las bases que de repente el espiritismo lo marca una tendencia que exige que se tiene que dejar una religión, pero el espiritismo católico es el respeto al credo a sus creencias, pero de repente ese católico quiere venir a hacer esas obras de caridad que ellos no tienen, ¿verdad? Igual el evangelio. Y a medida que ellos van aprendiendo lo que es el espiritismo, lo que la reencarnación, ellos se van entrando. Porque cada quien es llamado que le llama la atención. Y el espiritista son personas que promueven la paz, son pro vida y pro respeto humano. Es eso, el ser radiadores de luz. Es como la ciencia del espiritismo, es profesar la paz, el pelear por la vida, el sostener la vida, el que la vida es linda, es como ese de Darle sentido a la vida, porque a veces no. darle sentido a la vida, y no le damos sentido con nuestra propia vida, y si salimos y hacemos esas campañas de amor, ya nuestra vida dice, a lo menos mi vida tiene sentido, algo bonito vine a hacer a esta vida, a dar un poquito de tiempo al necesitado. Yo creo que sería aprender de lo que va a venir, porque a veces decimos nosotros, qué difícil mi vida o qué situaciones tan difíciles las que paso, y salimos a hacer las campañas y vemos que hay personas que están pasando situaciones peores que las de nosotros. Y todo eso por una radio, uno va a hacer un tema de esto, imagina que Los testimonios, todo lo que se pueda. Porque de repente cuando salimos a unas campañas, hay días que venimos llenos, gratificados, pero hay veces regresamos destrozados cuando vemos los problemas de los demás. Y eso es la realidad que está allá afuera, que a veces vivimos encerrados en nuestra esponja, en nuestra burbuja de nuestros problemas, y se me cae el mundo. Y nos ha tocado llegar a casa destrozados por situaciones que vemos y son reales, ¿verdad? Entonces a veces es aprendizaje, y es donde evolucionamos y a nuestra vida se nos empieza a dar otro sentido cuando salimos a conocer el mundo, La realidad. la realidad. Muchas personas. Y quizás nosotros estuviéramos ahí, pero Dios en su infinita misericordia nos ha dado el conocimiento a través de la doctrina espírita.
una pregunta para encontrar la red en internet como... Se lo voy a mandar por WhatsApp. Y bueno, si hablamos un poquito de lo que ha pasado en Honduras sobre la radio y la televisión escrita, entonces aquí no, que yo sepa. Han tenido a través de la red de la TVCI, antiguamente, que ahora es FEB-TV, Sí, iniciaron en ¿cuál es el 2011 aproximadamente, y se sintonizaba, bueno, se sintoniza de hecho todavía de 7 a 8 de la noche los días jueves. Sí. Yo solo tengo 3 años. ¿No? Ah, ¿cómo no? Sí, y nosotros porque precisamente la intención nuestra es poder divulgar, entonces cuando fue la primera transmisión, grabamos la transmisión y la subimos a internet para poder brindar el apoyo. Entonces cuando no teníamos la capacidad para grabar a través de un programa o una aplicación, entonces poníamos la cámara frente al computador y grabábamos todo, pero subíamos para poder compartir el conocimiento. Y así se va masificando, ¿verdad? Lo que es el mensaje. Bueno, aquí en Honduras dice que, bueno, lo voy a leer, dice que podemos decir con certeza que la divulgación de la doctrina espírita en el siglo XX en nuestro país, Honduras, sufre en las primeras 8 décadas un estancamiento, porque en el siglo XIX, si bien el movimiento de la doctrina espírita mundial, los pensadores, los poetas y los creativos de Honduras eran de un pensamiento espírita. Por eso fundaron la escuela filosófica de Tegucigalpa, misma que desapareció y que incluso solo tenemos de ella datos históricos. Pues dicen que esa escuela, bueno, lo que yo escuché, ¿verdad? Ahí perteneció no sé, los poetas de Honduras, ¿algún poeta? Froilán Turcio, dicen, y varios que dejaron su legado en el país y que no se sabe mucho porque desaparecen, y gente con mucha inspiración para las artes y todo eso. Sí. Bueno, está Juan Ramón Molina, Rafael Eleodoro Valle, Miguel Paz Barahona, que fue presidente de Honduras y que fue un mentor espiritual de algunas escuelas espíritas que hubieron en Tegucigalpa. Grandes personajes del país. Bueno, y ahora nos preguntamos cómo potencializar la divulgación de la doctrina espírita. Y es allí donde pues están los libros, el internet, las revistas, la televisión, la radio, periódicos, boletines. Bueno, miren, aquí nosotros está lo que es la página web de Acifromo, que esta es la de Acifromo, ¿verdad? Utilizando los medios tecnológicos masivos de la actualidad con la idea de crear una radio y una televisión en el internet. Está la televisión mundial del espiritismo, que por ahí mismo se transmite el TV6, no. Es diferente. Es diferente. Lo que son las páginas web. Lo que son las redes sociales, ¿verdad? Cada centro espírita, digamos el de Villa Santa, ¿verdad? Crear esa página de Facebook. ¿La tienen? Todavía no. Tenemos, pero así personal, y siempre subimos. Pero debería haber una específicamente. Correcto, del centro espírita. Y todas las actividades que realizan y compartirlas a la página del centro espírita. O sea, ese es el objetivo, para que usted diga, bueno, hoy voy a crear la página espírita del centro de Villa Santa. Apúntelo. Pero por eso es verdad lo importante lo que es el CONCAFRA, porque de aquí nosotros ya llevamos las ideas para lo de los cursos y ahora para abrir la... Sí, porque nosotros ya hacemos bastante de eso, por ejemplo ahorita el 13 de agosto, ¿verdad? Sí. Que van a tratar la regional de aquí allá. Correcto. Digamos allí, igual ir anunciando, ¿va? Tal evento, tal día, tal hora.
y no escribir mucho, porque a la gente en las redes sociales como que no le gusta leer, más fotografías, videos y, o sea, y hacer agradable el mensaje. Entonces, cómo las redes sociales hoy en día nos ayudan, ¿verdad? Para divulgar el mensaje. Igual y siempre poner comparta. Viera que actualmente hace poco el maestro Pedro nos dijo que pusiéramos compartir en las publicaciones y ahora se miran más gente se comparte, más gente les da me gusta, porque antes solo los mismos que estaban en la página, 1000 personas y algo que hay. Y a veces hay personas que son tal vez que nos han criticado o son de otras religiones y ven lo que uno sube, porque a mí me ha pasado en Facebook y a veces me comentan o me pone que les gusta o hasta lo comparten y digo yo, y como es verdad que y les gusta, digo yo, entonces poco a poco van a ir entendiendo. Claro, y se van a ir sensibilizando, porque el objetivo de nosotros, o sea, como nos han dicho, no es a la fuerza, no es a la fuerza, sino que la necesidad de cada quien, al final es la necesidad de cada Lo que pasa es que en quien. Honduras se tiene una idea todavía un poquito distorsionada del espiritismo y la gente se asusta porque la cultura hondureña o centroamericana, no sé, que se juzga sin saber de qué se trata, ¿verdad? Porque una persona inteligente y con un poquito de sentido común va, lee, aprende, y si no le gusta, hace una opinión, emite una opinión. Pero en Centroamérica o en Honduras tenemos el buscar y opinar sobre algo que realmente no conocemos. Entonces ellos se asustan y lo agarran como un brujo. ¿Qué les pasa? Porque tenemos esa carencia, esa pobreza de conocimiento. Entonces, yo creo que gran responsabilidad, gran parte de nosotros es cómo llegamos a esta gente para que antes de dar una opinión se eduque, darles el mensaje que realmente, el lindo mensaje que tiene el espiritismo, porque es de meditación, de paz, de tratar de día a día ser mejores personas y formar a nuestras criaturas que sean los grandes seres humanos que a lo menos cambien el mundo, ¿verdad? Porque dicen que cuando uno ayuda a una persona, ayuda al mundo, porque ayuda al mundo de esa persona, ¿verdad? Tal vez lo que ha pasado, y no piensen que solo es en Honduras, nosotros lo vivimos en Guatemala, usted decía Centroamérica, al espiritismo se le conoce por lo que no es, por lo que no es. Solo se habla la palabra espírita o espiritismo, los brujos, los esto, lo otro, lo aquello. Entonces sí, nos corresponde a nosotros los espíritas no solo divulgarla, sino acrecentar esos conocimientos para trasladárselos a nuestra gente y que hagan conciencia, pues, que el espiritismo ya no es aquel del cual se hablaba antes. El espiritismo hoy es diferente. Entonces, en eso sí tenemos que contribuir los espíritas actuales. Porque una cosa es brujería y otra cosa es espiritismo. Jesús fue el primer y miren lo de Jesús. Jesús fue puesto en el vientre de esta mujer, fue creado, no engendrado. Entonces el primer espíritu puesto. Imagínense qué maravilla de ese espíritu que María, se dice en la historia, fue virgen antes y después del parto. ¿Qué mujer es virgen después del parto? Nosotros mujeres entendemos lo que significa un parto. Imagínense esa majestuosidad de Jesús en espíritu que se te eriza la piel. Y él nació y reencarnó y fue eso bello. Entonces el primer ejemplo que tenemos, así como el gran ejemplo de y Jesús fue ese espíritu de amor, con esa inteligencia, esa capacidad. Justo cuando Jesús fue atacado y era atacado por grandes genios, que eran los grandes sacerdotes de la historia, ellos no entendían su capacidad de contestar, su intelecto, de que ellos no podían, no hallaban una base para acusarlo. Entonces, cuando nosotros aprendamos a decirle a la gente que el primer ejemplo espíritu así que tenemos fue Jesús, porque ninguna mujer después de parir es virgen. Y miren, en las escrituras está, son bellísimas. Son bellas. La otra parte cuando él es bautizado
que desciende el Espíritu Santo. Miren que el Espíritu Santo es la fuerza activa donde donde se utiliza para hacer las cosas. Y se dice el Espíritu Santo, desde ahí empezamos a hablar Espíritu. Entonces, la idea de nosotros es educar a la gente que el Espíritu no tiene que ver nada con la maldad, pero con la brujería, porque también existe. Igual, es que como existen las dos, existe la teología, depende de mí si la hago para el bien o para el mal. Entonces, el saber que todos somos medios, que todos nacemos para servir, pero unos agarran para allá, otros para acá, y al final la misión verdadera de lo que es tener una mediunidad se pierde y no lo utilizamos para bien. ¿Usted iba a decir algo? Sí, es un pequeño testimonio de lo que ella decía, que a veces sin saber opinan. A nosotros nos llegó un señor que lo invitaron, ¿verdad? Lo invitamos y vino por otros hermanos que de más largo de Villa Santa. Y él vino y ahorita estuvo y él miró y todo, y fue a observar todo, y cuando se fue, le comentó ahí a unos hermanos que le dijo, qué precioso es esto aquí, y cómo me duele a mí, dice que yo fui uno de los que yo critiqué sin ver, y ahora aquí ando en su casa. Un señor ahora en Villa Santa. Después de estudio, ¿verdad? Y le gustó, y miró porque en realidad cómo era. El estudio y todo, como el ambiente. Y él dijo que él era uno de los principales que él decía que iban a hacer ahí por el nombre, ¿verdad? Y que era cosa mala, y como es Dios, digo yo, que cómo nos manda, ¿verdad? Que para que fuera a comprobar, y él es un testimonio que puede decirle a las demás personas que no es así, porque ya ahora sí ya vino, ya miró y ya escuchó, y anda aquí, que es mucho más mejor. No, y verdad, la gente ¿cómo cree que siendo espíritas nos vamos a hacer millonarios, vamos a ganar la loto? Y supieran el trabajo que se hace para hacer todas estas campañas, porque se hace fuera. ¿Para qué estar aquí? Si podemos tener el mejor canal de televisión del mundo, o la radio. Y no, porque es con disciplina, con trabajo, con entrega, con entusiasmo. No, pero tomando en consideración lo que ha mencionado también, es bien interesante, por ejemplo, ahorita que se estaba platicando con respecto a la TV y radio y que de repente 2 o 3 veces se apaga la luz y tener aquí la tranquilidad de decir, bueno, se fue la luz, pero continuamos, saca usted su teléfono y continúa, y tenemos la buena voluntad de poder continuar escuchando y queriendo aprender para poder divulgar. Por eso me gustó mucho lo que mencionaba, de poder nosotros tomar en consideración las experiencias que vamos teniendo, buenas y malas. Y me gustó mucho el punto cuando dice, hay unas tan gratificantes que uno se emociona y está compartiendo con todos sus familiares. Hay otras que tienen un nudo en la garganta, que no olvida durante varios días la expresión de sufrimiento y de dolor de algunos hermanos, pero que al mismo tiempo a través de la radio y a través de la televisión se puede expresar. Y por ejemplo, nuestro hermano Elfido, que está a 260 kilómetros más o menos de la ciudad de Guatemala, primero es una radio comunitaria, después hicieron maravillas para que fuese tanto esta radio comunitaria, es decir que se limita, luego lo enlazan en internet, al enlazar en internet, Dios mío, se expande increíblemente. Entonces nos toca a nosotros como seguidores, como estudiosos de la doctrina espírita, poder divulgar y poner el enlace radiocima.com y poner el horario. Entonces, a nosotros hacer eso, por ejemplo, llegó Lucas hace 2 semanas aproximadamente y le entrevista a Elfido, entonces es como que estuviera aquí a la par de nosotros. Después entrevista a otro hermano de Venezuela, Livio González, entrevistan a otros hermanos, otras actividades. Entonces, solo quería hacer el comentario, perdón que me extendí, en donde nos gusta y nos da esa alegría de que a pesar de las dificultades, a pesar de las limitaciones que pudiese tener aquí en la escuela, que se dispara el fútbol, pero nosotros tenemos esa buena voluntad, ese buen deseo de seguir aprendiendo, porque sabemos dentro de todo que puede ser, yo no estoy diciendo, mire, todo
todos somos espíritus, porque no es así. Pero en algunas ocasiones sí bloquean ciertas cosas para que uno se despegue y diga, mejor me voy, no me sirvió de nada, sino que tener la persistencia y el coraje de poder continuar. Correcto, y ahí te pueden decir, ¿no? Y eso no les pasa nada malo, dice, porque como tienen la protección y no, pues no siempre hay más. Y más bien más somos probados porque, o atacados, porque como decimos, el que anda bien mal, los hermanos menores no se van a preocupar por ellos porque lo tienen por su lado. Y nosotros como queremos andar bien, entonces, ¿verdad? Para que nos desviemos y caigamos ante Dios. Pero con la fe y con la esperanza, porque sabemos que estamos todos, aunque a rato y nos ayudamos siempre buscando la derecha de Dios. Quisiera agregar también, y eso lo he vivido, que tal vez ya aquí ustedes dijeron las palabras, convencen, eso lo oímos, pero los ejemplos arrastran. Pero para entrarle al ejemplo, ya el hermano Alipio y otros hermanos que se nos han acercado siempre han hablado sobre la renuncia, sobre la abstinencia, a lo vulgar, a lo antagónico que ha venido depravando a la humanidad. Entonces renuncia, abstinencia, y empezar por ahí con eso de la pureza, al menos con la maledicencia, con nuestra proyección social. Eso va contribuyendo con nosotros a que nuestro aspecto ambiental vaya cambiando, porque ya no van a andar con nosotros nuestras entidades, aquellas que tanto necesitan como nosotros, sino que van a estar otros espíritus que también les gusta la sintonía con nuestro proceder. Entonces, actuemos por ahí. Eso ayuda muchísimo. La renuncia, la abstinencia. ¿Sí? Quería agregar algo que todo el mundo, yo creo que voy a hablar del personaje de la llama. ¿La llama? Un hombre de paz, un hombre que ha trascendido de cómo empezó este hombre. Era un espíritu de paz, pero él luchó y peleó por darse a conocer, que es lo mismo que tenemos ahorita con el espiritismo. Y estamos detrás, porque amamos tanto los mensajes de él, porque todos los mensajes de él son para mejorar como ser humano, como personas en este mundo. Bueno, nosotros nos tocó ser reencarnados, siempre lo digo, en el 2000, pero el mensaje de este hombre trasciende una vez, pero empezó a darse a conocer sin miedo, con su ideología. Él no practicaba el catolicismo ni nada, sino que tenía como su forma de ver la vida. ¿Y quién no se enamora de este hombre? De sus mensajes. Yo digo que ahí vamos nosotros, ¿verdad? Renunciando a que dirán, a cómo me veré, a enfocarnos a nuestra ciencia, porque todos estamos aquí porque compartimos ese idealismo y a dar ese mensaje para que podamos estar igual que él. En el año 3000 es decir, esa gente marchó renunciando a la clase de mundo que tenemos ahora. Yo creo que ya le cortamos su tiempo. hasta a la 1 terminamos. No sé cómo. Sí, a la 1 ¿Qué hora son? y a la de 1 a 12 el almuerzo y a las 2 vamos a la campaña. Y esa es nuestra misión, o sea, todo lo que estuvimos hablando es la misión de nosotros como espíritas, ir y a predicar la palabra de Dios. También, bueno, se nos ha dicho que ha llegado la hora en que debéis sacrificar para su propagación vuestras costumbres, trabajos y ocupaciones útiles, lo que usted decía, la renuncia. Es la hora de renunciar a cosas que banales. Y predicar. Los espíritus de lo alto están con vosotros. Lo que decíamos, o sea, todo está en sintonía, ¿sí? Aquí nada está para allá, nada está para acá. Todos estamos en lo que estamos. Bueno, y lo que es verdad que el 13 de julio se aperturó lo que fue la radio espírita. En la precontactas que se hizo ¿cómo que se dice? Como Un ensayo. Un ensayo para ver cómo salíamos y las dificultades que hubieron también porque el audio no salía. Sí, entonces cosas así que uno tiene que
solo el audio y la imagen, ¿no? Ah, correcto. Pero cuando sale el audio sale bien, porque como es radio y televisión a la misma vez, el audio ayuda, pero si solo a la gente ver una imagen solo ahí y nadie dice nada, es como que ya no nos gusta. Bueno, entonces la Asamblea de Promo aprobó con fecha el 13 de junio del 2016 la creación de un espacio de radio y televisión en internet y que con la asistencia de nuestros mentores individuales se decidió llamarla la voz de la luz y la verdad. O sea, la voz de la luz y la verdad. Y bueno, pues creo que todos aquí conocemos cuáles son los medios de comunicación masivos, que es la radio, la televisión, el periódico, revistas, libros, internet. Ahora pues hasta el celular, el WhatsApp, todo eso son medios para comunicar. Bueno, lo que es la importancia de la divulgación, los lineamientos, cómo hacer radio y televisión digital, conceptos básicos y técnicas. Bueno, y la importancia es divulgar el mensaje. Los lineamientos, ¿verdad? A nosotros se nos ha dicho que no podemos divulgar un trance, porque la gente puede verlo como algo raro. Entonces los trances no grabamos y subimos a el doctor Freddy en trance con el maestro Pedro, o la voz del maestro Pedro, entonces no se puede. El saber qué se va a divulgar, que no se va a divulgar. Tener como un consejo editorial, ¿verdad? De quién va a probar la información que se va a divulgar. Bueno, ¿y qué es la radio? ¿Alguien sabe qué es la radio? Es un medio de comunicación social y yo diría que, o al menos en nosotros, en el caso de Guatemala, en el área rural, la mayoría cuenta más con un radio. Y estas cosas no las traen. Entonces es un medio de comunicación social masivo. En el caso de nosotros es bastante masivo. Yo lo digo porque hemos tenido, sí, en todo el mundo nos escucha. Y nos escuchan. Entonces eso es agradable. Ya nos envían un mensaje. Solo una ocasión, como a los primeros meses, me tocó que llamó mi hermana evangélica. Saludó y le digo yo, buen día mi hermana, estamos para servir. Usted no sabe que esas son cosas del diablo. Y cortó, porque yo le digo, nosotros hasta el momento no hemos sabido que eso sea cosa del diablo. Mi hermana, pero mi nombre es el Pío 52 y parece el suyo. Pum, cortó. Y yo le seguía hablando. De todas formas, muchísimas gracias porque se está preocupando por escuchar. Y eso es bastante, ya su alma aspira más. Y yo le seguía hablando, y no malo, pues, porque eso sí me fascina hablar, ¿no? Pero digo, es un medio de comunicación social masivo. Al menos nos escuchan, diciendo. Sí, porque si no, ¿cómo hubiera llamado? No hubiera llamado, pero estaba escuchando. Y algo me quedó. Hasta el número lo guardo. Tem um alcance muito maior de receber, mesmo que ele não tenha condição, dinheiro para adquirir TV, tem rádio, pequeno aparelho, para ouvir a rádio. Tem um alcance muito grande. El alcance es mucho mayor a través de los aparatos de radio, a través de la audición. Es una muy buena radio. As pessoas mais simples. Las personas más simples pueden entender. A gente estimula programas de rádios. La población estimula. Cada região, porque quanto mais programas de rádio, programas espíritas, mais
pessoas terão acesso ao mundo do Espírito. Más personas tendrán acceso a la doctrina espírita. Então temos que ter muitos programas de rádio, Buenísimo. alcançar, pedir espaço nas rádios e solicitar para ter esse espaço. Y en base a lo que menciona Regina del espacio de tener la radio, ha ayudado mucho. Por ejemplo, hay unas radios a nivel de Guatemala que cubren toda la población. En la radio Atmósfera 96.10 hace 6 años nos entrevistaron al principio como una forma de burla a los espíritas, a 2 espíritas. Les entrevistaron, pero ellos llevaron libros espíritas y les hablaban algunas cosas que no tenían sentido. Entonces ellos les hablaban según la doctrina espírita tal, el libro tal. Entonces les llamó la atención que en 1 hora. Y ustedes pudiesen venir dentro de 15 días para saber cómo continuar la entrevista con otras 2 personas, con mucho gusto. Y así se llevó a cabo durante 6 meses. O sea, teníamos entrevistas de espíritas de 10 de la noche a 11 sin pagar nosotros un solo centavo. ¿Por qué? Porque ellos estaban con la intención de desfigurar la doctrina espírita, pero más nosotros al poder aprovechar el espacio, hablábamos del libro de los espíritus, hablábamos del libro de los medios, hablábamos de los temas de la comunicación y de la reencarnación, les llamó la atención. Y posteriormente, actualmente hay una radio en donde entrevista a un médico que es espírita también, y entonces a veces temas de la actualidad, imagínense, de horario de 10:30 a 12 del mediodía, es cuando existe mayor audiencia, y entonces les van preguntando, y de hecho hay un espacio libre para que llamen por teléfono. Entonces nos da mucho placer porque algunas personas, como bien dice Elfido, algunos dicen, mire, eso está mal, ustedes están por mal camino, y son respetuosas. Hay otros que tienen dudas y van preguntando, entonces llega un momento dado en donde, como bien mencionaba Regina, la radio va expandiendo y va ayudando a poder transmitir más información hacia los demás. Bueno, sí, y ahí a través de puedes hacer las preguntas de las personas, a través del correo electrónico, a través de WhatsApp, a través del teléfono, que el teléfono para la radio, las preguntas, una forma muy dinámica de poder interagir, haber interación entre radio y el público. Igual, ¿verdad? Digamos, hay radios locales también. El tener esa apertura, va a conocer a alguien que pueda ayudar. Un espacio. Que les dé un espacio. Ajá. Ir interactuando, o sea, buscando quién nos puede ayudar para hacer un programa de radio. Allí participa el mundo espiritual. Fíjense que cuando yo inicié, arrancamos en una radio que apenas se escuchaba. De repente me llamó una señora, una señora me decía que quería hablar a su esposo conmigo, que era tal dirección, y yo fui y me dice el esposo, mire, la radio que usted está transmitiendo el sistema no tiene nada de cobertura, busque otra emisora y yo le voy a pagar el programa. Yo no lo conocía, entonces dije, esa fue una decisión de Dios. Con mucho gusto puse pilas y encontré una y llegué. Tenemos tal emisora, nos cobra 400 y una vez. Y es el primer mes. Para este agosto cumplimos 5 años y ya a veces no lo encuentro, sino que hay una secretaria de ahí. Entonces yo vine por lo de la radio, sí, aquí está, dice él que solo firme aquí y ya no hablando. Y ese señor me paga la radio. Yo lo que sí pongo son mis pies y mi bla bla, pero me siento feliz. No sé. Poco a poco y ya lo práctico es saber que en la radio la voz es importante, el timbre de voz. A veces tenemos problemas y nos queremos llevar a la radio o a la televisión, ahí tenemos que olvidarnos que dejamos el hijo allá, que nos quemaron los frijoles, que eso no, ahí nosotros somos un nuevo ser, porque lo que nosotros sentimos a través de la voz lo podemos transmitir. Entonces el tener ese cuidado, el hacer uso de música, de sonido, ambiente. Bueno, lo más importante para mí creo que es la voz.
el tener voz de timbre. el timbre de voz, la locución, o sea, la locución es la forma de expresarnos y trabajar en la voz. Trabajar. Y bueno, a las 12 termina. Algumas coisas mais específicas para ninguém pode mudar para precisa repetir, Lo que decía Regina, ¿verdad? Sobre teléfono, tener teléfono, grabadora, todos los recursos técnicos que nos puedan ayudar. Si vamos a leer notitas, pues redactarlas bien bonitas, ¿verdad? Hacer mensajes que sea legible, que se entienda. Bueno, verdad que así como dice que buscar radio donde haya espacio, porque imagínense que hay programas que lo pagan los hermanos que dedican a la mediunidad para hacer dinero o para otras cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no hacer la diferencia? Va de repente poner un programa que realmente presente la verdadera cara, ¿verdad? Hablar, digamos, sobre el amor, el perdón, la caridad. Diversificar. Fíjese que antes nosotros hay otro programa de otros espíritas, del maestro Joaquín Trincao, pero ellos vienen y tienen un libro, yo creo que es así de este grueso, no lo han terminado de leer, y agarran, digamos, desde las 10 a página 10 hasta la 25-30, solo leer, y entonces yo he observado que eso no funciona. No. La gente viene y apaga. Sí, no. Entonces poner música, ya Lucas nos dio música y nosotros compartimos, por ejemplo, El Mundo, ese cantito lo tenemos como identificación del programa, ese aparece primero. Sí, tener Con eso ya ¿sí? Testimonio de personas que no pasa nada, ¿verdad? A través de Lo que hacemos uso de los géneros periodísticos, que es la entrevista, comentario, radioteatro, correcto, porque están los géneros periodísticos, el reportaje, la crónica, la crítica, el comentario, el editorial, entrevistas, el debate, la cuña, el resumen y infinidad de etcétera. Y de los no periodísticos, radioteatro y transmisión de música. Entonces ahí es donde necesitamos capacitarnos, estudiar. Sí. Porque el mensaje es como una canción. Hay canciones, me ha pasado, que la letra en sí puede ser normal, pero me eriza la piel su manera de cantarla, de interpretarla. Yo siempre he dicho, he visto la letra y no es la gran, así como la gran ciencia, pero su forma de cantarla me eriza la piel. Yo creo que tenemos que tener cuidado cuando no es el mensaje, la persona, cómo lo transmite, cómo es porque de repente cualquiera puede leer un mensaje, pero su manera de interpretarlo es un don que cuando uno va a poner a alguien en una radio o en televisión para una entrevista, tiene que evaluar esos puntos, en mi humilde opinión, su manera de transmitir. Tener esa como se dice ¿No? sí, no, y tener como la esa también fue la palabra, pero esa voluntad y el resto les aseguro que viene por añadir. el carisma. Fíjense que en la radio siempre me agrada compartir anécdotas y para mí eso es bellísimo. Les decía a mis oyentes en una ocasión, había un monje que vivía apartado del pueblo y siempre bajaba cada semana a la comunidad a comprar sus víveres. Y de repente que empezó a escuchar de los vecinos que decían, el monje es un santo, el monje es un santo. Él oraba a Dios todos los días y ya a partir de ahí empezó a trasladarle esa inquietud al Padre. Señor, ¿será cierto que soy un santo? Señor, ¿será cierto que soy un santo? Y no oía nada. Más de repente escuchó una voz y dijo, no, el santo es el carnicero. Al otro día temprano bajó al pueblo y se fue a postar frente a la carnicería y el hombre despachando. Cuando él terminó de vender, le causó duda que el monje no se retiraba de enfrente de sus negocios. Cerró y se dirigió a él y entonces le dijo, ¿y usted qué? Vino el monje y le contó todo lo que fue el motivo por el cual estaba ahí. De eso nada que ver, pero ya que vino, acompáñenme, vamos a ir a la casa y almorzamos, se lo llevó. Le sirvió al visitante, se sirvió a él, a sentarse iba cuando escucharon un quejido, espere un momentito.
fue atrás a la cocina, sirvió otro plato y lo llevó ahí donde había salido el quejido. Entonces el monje le preguntó, ¿algún familiar? No, nada que ver, nada que ver. Entonces es una persona que aquí en la comunidad nadie lo quiere. ¿Y eso? ¿Y qué pasó? Porque este señor mató a mi papá. Entonces veamos quién es el santo. Si el que se pasa todos los días o el que hace el amor o el que practica. La acción es lo que yo siempre he dicho, que debemos de predicar con acción, que muchas veces predicamos una cosa y nuestras acciones es totalmente lo opuesto. Y él hace lo que dijo Jesús, lo que dice, amar a tu enemigo. Por eso es la importancia del perfil del comunicador en línea. Lo importante, porque si estamos en la casa de oración y somos unos, y afuera somos otros, y no predicamos con nuestro ejemplo. Aquí dice, estamos hablando sobre alcoholismo, consecuencias de algo. Estamos en bares, no, cerveza, álcool, ingerindo álcool. Entonces, como estamos lá, hablando de álcool, mal de álcool, as consequências de álcool, evita o organismo, traz acidentes e tal, eles estão lá. O fumando, no fume. Consequência do cigarro, de tabaco, eles estão. Precisamos realmente cambiar. Ter nossa reforma aí, uma transformação moral para cada vez mais sermos aquilo que Jesus espera de nós. Não somos perfeitos, mas temos que fazer nosso esforço, temos que realmente ser aquilo que estamos falando. Esa es una... Ahí es como cuando hablamos, ¿verdad?, sobre el servir, la caridad y todo, y a veces me llega a nuestra casa alguien, tal vez nos pide algo y uno, por ejemplo, dice así una herramienta, no, porque me la arruinan, y ya le quiero prestar todo el vecino se da cuenta. Entonces uno tiene un momento, uno lo primero que hace es acordarse de que hay que servirla, mucho más todavía cuando vienen a nuestra casa a tocar la puerta y le dicen un favor. Porque a mí me pasó con un señor que yo tengo un pequeño negocio también por ayuda del Señor. Y cuando al principio que empezaba a montar el local no tenía casa ni cocina ni nada, y de repente llega un señor con unas ollas aquí, estaba sola yo mirando tele y estaba metida en el tele y de repente en la ventana se me pone el señor con unas ollas así sucias, con un saco y y entonces me dice, y miro la sombra y él y digo yo, me dice, muchacha, me dice, pero yo lo quedé viendo a los ojos, yo lo vi a él el brillo, ¿verdad? Yo sentí que no era persona, ¿verdad? Así común, correcto. Y me dice, muchacha, regálame una tortilla, y entonces le digo yo, no tenía cocina ni nada, yo ni había comido yo, y entonces le digo yo, mire, digo que yo no tengo cocina aquí, pero si quiere una charamusca o tortilla, lo tiene en el mar, y un pan, le digo yo, pues, me lo doy, pues está bien, me dijo, porque yo me dirigí a la casa y le saqué, y dije, yo le voy a dar un pan, porque uno siempre se acuerda de algo que llene, dije, y entonces como que algo me dijo, iba a agarrar un pan de 2 mentiras, y como que algo me dijo, no, dale el más caro que tenga. Entonces me fui a lo que tenía más caro, que era de una batida, y se la di, y cuando se la di me dijo él, el Señor la bendiga, así sea, le dije yo. Entonces nadie le llegaba a comprar, solo cuando él salió yo lo vi que siguió, y llega un señor luego que otro para distraerme, y venía un señor desde la carretera y le digo yo, no encontré un señor así, no, de ahí salió otro de otro desvío y fue a comprarme, y le digo yo así lo mismo. No, entonces yo ya no sigo preguntando porque cuando yo ya ahí no le entendí, el Pedro me dice, así ya no sé, sin decirle yo, sin contarle todo esto, me dice, cuando alguien llegue a tu casa, te digo, no lo pienses ni 2 veces, darle algo, ahí tuve la respuesta.
Entonces yo ahora con lo que pueda yo ir, ¿verdad? Trato, ¿verdad? Porque eso es lo que yo he aprendido, ¿verdad? Y lo que uno tiene que enseñar a los demás. Y eso es lo que aprendemos, a hacer la diferencia, ¿verdad? De cambiar el concepto que nos tienen. O sea que en sí lo que crea el espiritismo es responsabilidad. Si observamos, es responsabilidad. Nos vamos a responsabilizar no solo por nosotros, sino que también por el más allá. Siempre decimos nosotros, el Evangelio es para nosotros, es mentira. El Evangelio es para nosotros viene dirigido el Evangelio. Y para compartirlo. Yo siempre digo por la radio, cuando ya en nosotros sentimos vergüenza por nuestro proceder, algo empieza a brillar. Cometí un error, le ofendí a alguien y me dio vergüenza, es porque ya algo está despertando en mí. Entonces voy a procurar responsabilizarme por mis actos. Y nos tenemos que responsabilizar. O empieza a ver también que esa persona las cosas buenas que tiene otra persona. ¿Por qué? Porque ya estamos cambiando y estamos empezando a ver. Nos quitamos la venda que teníamos nosotros. Hasta más bonito. Tener disciplina, alguna pregunta. Então, essa é a parte plenária que nós temos para reflexão. Buscamos las radios de internet. Pásame su celular para mandarle el link. La radio va a estar funcionando de 6 a 9. Por la tarde. Igual alguna pregunta, entendieron el mensaje. Yo creo que estamos compartiendo, aprendiendo de las experiencias de cada una, ¿verdad? El usar, ¿verdad? Lo que aprendieron a Alejandro. ¿Cómo usted, don Alejandro? El almuerzo lo voy a traer afuera. Porque aquí ya terminó.